electrónica hay varias formas, muchas variantes. Bien, y específicamente en lo que es memorias RAM, las variantes principales son las que vamos a mostrar acá. Esas variantes son, por un lado, la memoria de tipo estática y la memoria de tipo dinámica. Ambas son RAM, pero cada una tiene sus características. Primero, la memoria de tipo estática funciona gracias a un circuito específico, un componente especial, que se denomina flip-flop. El flip-flop es un circuito que permite ser manipulado mediante señales eléctricas para que presente uno de dos estados. Un estado lo asociamos con el 0 y otro lo asociamos con el 1, igual que cualquier otro dispositivo de memoria. Bien, entonces, aquí hay un diagrama de un flip-flop. Este diagrama lo que está representando es las entradas y salidas del circuito. Las entradas son conexiones eléctricas por donde el circuito recibe las señales para funcionar. Y las salidas son los valores eléctricos, los valores de tensión eléctricos que produce de acuerdo a las entradas que recibe. Bien, esto funciona todo así de manera eléctrica. Para que se entienda a qué me refiero, les hago una analogía, por ejemplo, con un timbre, para que se entienda lo que es la entrada y la salida. En el caso de un timbre, yo lo puedo representar mediante un esquema similar a este. Yo represento esto se llama una representación en bloques, y las líneas que se dibujan hasta a la izquierda normalmente, o que se representan mediante flechas entrantes, significa entradas. Y las flechas salientes respecto del símbolo de bloque son las salidas. Entonces, en un timbre yo tendría una sola entrada y una sola salida. Y el bloque representaría todo lo que tiene involucrado ese sistema para funcionar. ¿Cuál sería la entrada? Y la entrada sería la acción mecánica, bien, que presiona un pulsador. ¿Y cuál sería la salida? Y la salida sería la señal eléctrica que provoca el movimiento en la campanilla, y bueno, entonces ahí es donde se escucha funcionar el dispositivo. Bien, fíjense que en este caso estamos representando, haciendo una analogía con un elemento más bien mecánico. Para acercarnos a este tipo de funcionamiento, ahora imagínense la sirena de una alarma, de un auto. También lo puedo representar mediante un diagrama en bloques, así como este. Entonces represento el diagrama en bloques con un rectángulo, y sus entradas serían, ya no va a tener entradas de tipo mecánica, sino que va a actuar mediante señales eléctricas. Entonces, una de las entradas, por ejemplo, de una alarma de un auto, va a ser si está activada o no. Bien, eso se representa mediante un valor de tensión. Y la otra entrada va a ser si se abre una puerta o se activa un sensor. El sensor de la puerta, el sensor de movimiento, el sensor volumétrico, lo que sea. Bien. Entonces, el circuito de alarma tiene esas entradas. ¿Y cuáles son sus salidas? Bueno, su salida sería una señal eléctrica que se produce de acuerdo a cómo están las entradas, y en el caso que las entradas sean alarma activada y sensor activado, entonces se va a generar una señal eléctrica que produce un sonido con la sirena. Bien. De manera similar, este diagrama en bloques representa ahora un circuito electrónico que tiene dos entradas eléctricas y dos salidas eléctricas. ¿Cómo funcionan estas entradas? Representan mediante señales de tensión un valor en la entrada S y en la entrada R para producir una salida.
Si se activa la entrada S, lo que provoca esa entrada en el circuito es que la salida adquiere el valor de tensión alto, con lo cual representa un 1. Bien, entonces a eso se hace referencia también, no solamente como salida, sino como estado del circuito. Entonces, cuando se ingresa una señal de tensión por la entrada S, que es una conexión eléctrica, el circuito funciona de manera tal que adquiere el estado 1. Y ese estado se refleja en la salida, que también es eléctrica, mediante una tensión, que se corresponde con un valor alto, que es el que se utiliza para representar eléctricamente el 1 binario. Bien, si la entrada S deja de actuar, es decir, la entrada S se desaparece, digamos, ya no se actúa, ya no se produce esa señal eléctrica, el dispositivo actúa como un elemento de memoria, es decir, recuerda lo último el último estado que adquirió. Entonces, su salida sigue siendo 1. Fíjense que ahí funciona diferente respecto de los ejemplos que les di, de las analogías. En el caso del timbre, si yo dejo de presionar, listo, ya el timbre deja de sonar. En el caso de la alarma, si la señal de activación o la señal del sensor dejan de producirse, se desaparecen, entonces la alarma ya no genera el ruido, a no ser por un pequeño tiempo y nada más, pero una vez que queda desbloqueado, listo. Entonces, el flip-flop en ese sentido funciona diferente porque es un elemento de memoria. Entonces, cuando la entrada S se presenta con un valor de tensión, el circuito adquiere el estado 1 y luego que la entrada S desaparece, ya no se aplica más, ya no se presenta más, el circuito sigue recordando ese último estado que adquirió y lo muestra por su salida, por la salida A, mediante una señal eléctrica también. Entonces funciona perfecto como memoria. ¿Qué pasa para el caso de grabar un 0? Si se necesita grabar un 0, se hace lo mismo, pero actuando sobre la entrada R. Entonces, para grabar un 0, se aplica una tensión mediante la entrada R, el circuito adquiere un estado, que es el estado complementario, un estado distinto al del 1, y genera una tensión, ¿sí?, de un voltaje a su salida de valor bajo, que es el que se utiliza para representar el 0. Y ocurre lo mismo, cuando la entrada R desaparece, ya no se aplica más, el circuito ya adquirió ese estado y lo recuerda y sigue mostrando a su salida el valor correspondiente al 0. Bien, obviamente para que esto funcione se tienen que cumplir ciertas condiciones sobre las entradas. Esas entradas no se pueden presentar simultáneamente activas las dos. Es decir, yo no puedo indicarle mediante una entrada que se memorice un 1 y al mismo tiempo que memorice un 0. Ahí el circuito no funciona. Bien, estas entradas tienen su nombre S y R de acuerdo a la función que cumplen. S representa la acción de seteo, de setear. Eso se relaciona con colocar el circuito en estado alto, es decir, para grabar un 1. Y la entrada de R es de reset, de reseteo. Entonces esa es la que su función es colocar al circuito en estado 0, con lo cual implemento los dos valores binarios que se requieren para que la computadora funcione o utilice este dispositivo como elemento de memoria. Bien, esas son las características del funcionamiento de la memoria estática. Sus otras características van a tener impacto en el uso y son las siguientes.
tiene como característica que funciona a muy alta velocidad, es decir, su velocidad de respuesta es muy alta, de manera tal que esto, cuando se accede a este circuito para, por los mecanismos de direccionamiento y mecanismos de lectura, para ver o para relevar cuál es el estado o cuál es el valor del bit que tiene almacenado, el circuito responde rápido, bien. Comparativamente con otras tecnologías y con otros dispositivos, su velocidad es muy alta. Es alta en el orden del funcionamiento de la CPU, de la propia CPU. Por eso es que los registros, que son elementos de memoria interna de la CPU, están construidos con esta tecnología. Los registros de la CPU son de tipo estática, son memoria RAM, o sea, la tecnología es de este tipo, tecnología de memoria RAM estática. Tiene como desventaja la siguiente: primero, que comparativamente hablando con otras tecnologías es cara, o sea, hay una desventaja de costo. Y segundo, una desventaja práctica es que el espacio, la superficie que ocupa el tamaño del circuito, comparado con otras tecnologías, es grande. Bien, entonces, eso es importante en el dimensionamiento de, por ejemplo, de la CPU o de los integrados que se van a montar sobre la placa madre, porque mientras más grande sea el circuito, más espacio ocupa en la placa madre. Entonces, la desventaja de este tipo de tecnología es que el espacio que ocupan físicamente es grande. Es decir, si yo tuviese que fabricar 1 giga de memoria estática, ese giga va a ocupar mucho más espacio que 1 giga fabricado con otra tecnología. A ver qué pregunta Lucio. Por eso no se une la misma tecnología en la RAM dinámica. Claro, por eso no se utiliza, por esas características no se utilizan en la RAM dinámica. Porque fíjense, sería lo deseable es que la CPU tenga elementos de memoria que trabajen al mismo ritmo de la CPU, o sea, que sean capaces de responder a la velocidad de operación de la CPU. Bien, esa velocidad de operación la consigue con esta tecnología, con la estática. Pero no puedo hacer toda la memoria RAM que sea de tecnología estática. Primero, porque sería muy cara. Y segundo, porque ocuparía mucho espacio sobre la placa madre. Físicamente sería mucho más grande. Entonces vamos a necesitar una placa madre más grandota, con lo cual eso impacta en otros aspectos en otras características que se tienen en cuenta al momento de comercializar los productos. Bien. Por su lado, la otra tecnología es la de memoria dinámica. La memoria dinámica, a ver, acá no hay un gráfico, no, pero la memoria dinámica trabaja más o menos así. Sería algo con lo que lo pueden relacionar, sería con las baterías. Ustedes tienen, aunque no sea un detalle muy específico, si tienen más o menos una noción de que las baterías almacenan una carga. Esa carga eléctrica se va acumulando de manera tal que cuando la batería está cargada se puede utilizar para recuperar esa carga eléctrica que adquirió. Y cuando se utiliza la carga eléctrica que quedó acumulada en la batería, poco a poco se va descargando. Bien, hay un circuito que funciona de manera similar. De manera similar, estos circuitos, al recibir una señal eléctrica, actúan como si fuesen una batería. Lo más parecido electrónicamente se denomina capacitor. Entonces, el capacitor es un elemento, un componente electrónico que es capaz de almacenar carga eléctrica. Entonces, cuando recibe una señal eléctrica, no genera luz, no genera calor, sino que acumula esa carga. Bien,
cuando se deja de cargar el capacitor, esa carga que acumuló, si no se utiliza, puede permanecer durante algún tiempo inalterable. Pero normalmente los componentes tienen, no son perfectos, no son ideales. Entonces poco a poco va a ir perdiendo esta carga. Bien. Bueno, hay un circuito electrónico que funciona de esta manera. Cuando se le aplica una tensión, adquiere la carga eléctrica, y si no se le aplica esa tensión, esa carga se va extinguiendo. Entonces se va descargando poco a poco. Bien. Así que este circuito se puede aprovechar para grabar un 1. Si yo le entrego carga, va a adquirir un valor de tensión por la carga que acumuló, y eso va a representar el 1 lógico. Y si no quiero grabar un 1, sino que quiero grabar un 0, bueno, entonces no le entrego tensión, y cada vez que se revise el circuito va a tener nada de tensión, entonces eso va a ser un 0. Así que se puede utilizar como elemento de memoria. Bien. ¿Cuál es el problema con este tipo de circuito? El problema es el siguiente, que cuando se carga, necesita que se haga permanentemente un refresco. Ese refresco es porque si no se hace nada, esa carga que se acumuló se va perdiendo. Entonces, si yo lo que quería era grabar un 1, si grabo el 1 y nada más, como el circuito va a ir perdiendo la carga, ese 1 se va a ir borrando. Al contrario que la memoria estática. Fíjense que la memoria estática lo que hacía era, yo genero una señal por la entrada de esa entrada altera el estado del circuito, y el circuito recuerda eso hasta que haga falta o hasta que se le ordene grabar un 0. Mientras que la memoria de tecnología dinámica graba el 1, pero si no se mantiene esa tensión, ese 1 se va perdiendo, se va borrando. Entonces, la acción que necesitan estas memorias es que cuando se ha grabado un 1, antes que se descargue, volver a cargarlo. De manera tal que el circuito va a funcionar adquiriendo un valor de tensión por la acumulación de la carga. Esa carga la va a ir perdiendo, pero antes de que la pierda se le vuelve a entregar tensión, entonces se vuelve a cargar. Bien, acá estoy exagerando el efecto, pero más o menos esto es así. Entonces, se vuelve a cargar de manera que el 1 no se borre. Como no se hace nada, el 1 se empieza a borrar porque el circuito empieza a perder la carga. Y antes que la pierda, se le vuelve a grabar el 1. Y si yo necesito que valga 0, entonces dejamos que esta carga se pierda y ahí grabaría un 0. Bien, el problema está en almacenar los 1s por la pérdida de carga que tiene por su propia conformación. Entonces, esta acción se denomina refresco. Así que las memorias de tipo dinámica necesitan un refresco permanente para que no pierdan los datos que fueron grabados en estos circuitos. Esa es su desventaja. La ventaja que tienen es que físicamente son más pequeñas y por lo tanto son menos complejas. Entonces son pequeñas porque son menos complejas, tienen mucho menos componentes, son muy sencillas y por lo tanto son más baratas. Entonces, en cuanto a memoria RAM, la parte más grande de la memoria RAM se fabrica mediante esta tecnología, mediante la tecnología dinámica. Pero para aprovechar la velocidad que tiene la memoria estática, se fabrica también una pequeña porción de memoria que se utiliza como caché, que es lo que ya vamos a describir enseguida. ¿Está? Y también se utiliza la memoria estática para fabricar los registros de la CPU. Esas son los dos tipos de memoria que tenemos. Y la otra desventaja que tiene la memoria dinámica, pero me estaba olvidando, es su velocidad de respuesta.
El hecho de que tenga que acumular la carga para llegar a representar un 1 las hace comparativamente más lentas que las memorias estáticas. ¿Sí? Porque acá tiene que transcurrir un pequeño tiempo hasta que el circuito adquiera esta carga, que es la que representa el 1 mediante el valor de tensión gracias a la carga acumulada. Y mientras que la memoria estática no. La memoria estática recibe la señal, el circuito cambia de estado e inmediatamente ya tiene su salida en 1. Entonces son mucho más rápidas en cuanto a la respuesta. Acá no, acá tiene que transcurrir un tiempo para que esa carga sea acumulada y recién ahí puedo decir que se ha grabado el 1. Bien, entonces comparativamente esas son las características entre los dos tipos de memoria. El uso en la práctica es así como les digo. La memoria RAM se fabrica prácticamente todo, sí, es todo con tecnología de memoria, de circuitos de memoria dinámica. Y otros elementos que son la memoria caché y los registros de la CPU se fabrican con la tecnología de memoria estática. ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es a grandes rasgos. Después hay detalles en cuanto al uso de frecuencia, a los componentes que tienen, la respuesta de acuerdo a los estados anteriores, digamos, los componentes, el mismo flip-flop, hay muchas variantes, hay sincrónicos, asincrónicos, por nivel, por flanco, o sea, a su vez cada uno de estos tiene su propia subclasificación, pero la primera división, la descripción general es esta. Esto es lo que tienen que distinguir, es la profundidad con la que la vemos en esta materia. Básicamente la forma en la que vienen los circuitos de memoria dinámica. Estos son los que se conectan a los slots de la placa madre. Y esos son los de NOT, los de las NOT, que son más chiquitos. Claro. Por eso se los acá también, eso es más o menos lo que les decía, hay un montón de variantes. Está la memoria dinámica DDR sola, la DDR2, DDR3. Esto se ha ido actualizando a medida que surgen productos nuevos. La tecnología básica, el componente básico, el elemental, sigue siendo el mismo. Pero por ahí DDR2 funciona con el doble flanco, entonces se puede refrescar tanto cuando el reloj está cambiando de 0 a 1 como cuando cambia de 1 a 0, que antes no era así. Entonces esas variantes van generando productos que van mejorando algunas de las características, pero el componente básico es exactamente el mismo. En las tecnologías de memoria ROM, ahí van a encontrar más variantes de lo que hemos visto para la RAM, bien, pero básicamente siempre tiene que, para que se les facilite interpretar, todos estos son ROM. Bien, les advierto que por ahí va a resultar confuso en cuanto a que se interpreta, bueno, de hecho la definición es así, las memorias ROM son solamente de lectura. Pero cuando vean, van a encontrar que la ROM se puede borrar y se puede volver a escribir. Entonces, ¿qué pasó? ¿No era que eran solamente lectura? Bueno, acá ocurre algo similar en cuanto al avance de la tecnología. Las primeras ROM eran grabadas de fábrica. Esas sí, no se podían modificar. De manera tal que en el uso solamente servían para ser leídas. Bien. Después apareció una posibilidad, una tecnología que permitía grabar datos, pero poder borrarlos y volver a escribir. Entonces, ahí como que las ROM dejaron de ser de solamente lectura, pero en realidad siguen siendo solamente lectura porque ese proceso de borrarlos y volver a escribirlos es un proceso complejo y no se puede hacer en una sesión de uso normal, sino que tiene que ser una sesión, un procedimiento especial.
Así que en cuanto al uso, como elemento de memoria, seguían siendo memorias de solamente lectura. Bien, esa primera versión de memorias regrabables, o que se la llamaba programables, venían para ser hechas de una sola vez. Es decir, el fabricante las ofrecía de manera tal que el usuario podía grabar sus propios datos. Entonces ya no venían grabados por el fabricante, sino que el usuario grababa. Ahora, una vez que grababa, listo, ya quedaba ahí. Después aparecieron otras variantes que permitía grabar varias veces por parte del usuario. Entonces, obviamente, para grabar se hacía un proceso de borrado y de regrabado. Bien, entonces, de nuevo, fíjense, es un proceso especial, es un procedimiento especial. Había que desmontar el chip o someterlo a una luz ultravioleta para que se borraran los datos y después volver a escribirlos con los datos necesarios para que funcione en el circuito donde estaban montados. Entonces, a pesar de que se podían borrar y volver a grabar, seguía siendo un proceso especial, y en cuanto al uso, solamente eran de lectura, entonces siguen siendo ROM. Después apareció otra posibilidad, una mejora en estos dispositivos, que permite hacer el borrado y el regrabado mediante señales eléctricas. Entonces ya no se necesita borrar por luz, sino que ya se podía borrar por señales eléctricas, con lo cual ya no era necesario desmontarlas del circuito o sacar la placa y ponerla bajo una lámpara de luz ultravioleta, sino que ya se podía hacer mediante señales eléctricas. Ahí inclusive aparecieron algunas variantes que se necesitaba un grabador especial, pero después esos elementos necesarios para hacer el grabado fueron incorporados en la misma placa donde se montan los elementos de memoria. Así que hoy, actualmente, se cuenta con circuitos de memoria ROM que pueden ser borrados y reprogramados de manera eléctrica, simplificándose ese procedimiento especial. Entonces ahí parece como que ya no fuesen ROM, porque si yo los puedo borrar y volver a grabar, ya no parecen ROM. Pero, de nuevo, hago la aclaración, ese es un procedimiento especial. No se puede hacer en una sesión normal de usuario. Ya cuando la CPU comienza a funcionar, esa zona de memoria solamente se accede para ser leída y no para ser grabada. Si se quiere grabar esa zona de memoria, como por ejemplo hoy en día está la posibilidad de actualizar la BIOS, eso lo que requiere es regrabar el modo de memoria ROM. Pero eso no se hace con la máquina funcionando en una sesión normal, digamos. Se hace con un programa específico, se hace con un procedimiento específico, y después de la sesión normal, bueno, esa zona de memoria solamente se accede para ser leída. Así que sigue siendo toda ROM. Más o menos esas son las características. Entonces, haciendo un resumen, primero venían grabados por el fabricante, no se podía alterar. Después el fabricante las entregaba para que las grabase el usuario, pero eso se podía hacer una sola vez. Luego se podía ofrecer la posibilidad de borrar y grabar varias veces, con un procedimiento especial. Fíjense, acá hay una imagen del circuito. Ese pequeño círculo que aparece ahí es un material transparente para que, al ser sometido a la luz, se borrase el contenido de la memoria. Entonces, de hecho, era una desventaja, se borraba toda la memoria. Bien, se borraba todo, entonces había que escribir todo de nuevo. Mediante señales eléctricas ya tengo la posibilidad de borrar por bloques o borrar zonas específicas sin necesidad de borrar toda la memoria, y además con la ventaja de hacerlo de manera eléctrica. Bien, más o menos esa ha sido la evolución de las memorias ROM. Cuando lo repasen en los apuntes, digamos, recuerden esta clasificación, este criterio de
respecto a las variantes de la memoria ROM, que va a ser lo que los va a guiar y los va a ayudar a recordar cuáles son, cómo están agrupadas.